La presente entrevista está a cargo de los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana, UPC. Y como futuros abogados buscamos no solo fortalecer nuestros conocimientos teóricos, sino también comprender la aplicación de la práctica del derecho a través de diversas experiencias de distintos juristas y destacados como es usted. El magistrado San Martín Castro es un jurista peruano de renombre, con una vasta trayectoria en el ámbito del derecho penal y procesal penal. Ha desempeñado un papel clave en el Poder Judicial del Perú, alcanzando la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. El magistrado San Martín Castro también es docente universitario, investigador y autor de diversas obras jurídicas. De esta forma, contribuye al desarrollo del derecho penal y procesal penal en el país. Su trabajo ha influido en la modernización del sistema judicial y de la defensa de los derechos fundamentales. Doctor, para nosotros es un honor estar acá con usted, que podamos conversar con usted acerca de su experiencia, su trayectoria, y confiamos en que este va a ser un gran aporte tanto para nuestra formación académica como profesional. Muchas gracias por la gentil invitación que me han formulado y estaré gustoso de poder responder en la medida de mis cortas capacidades aquellas interrogantes que entiendo son de su particular vivencia y espero pues entonces cumplir este cometido. Muchas gracias y bienvenidos de estar en un ambiente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Gracias. La conducción de la entrevista estará a cargo del estudiante Andrés seguido por intervención del compañero Nicole Guerra, y culminará con la participación de la estudiante María Huarca, quien responderá las preguntas del cierre del Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Dando inicio a esta entrevista, la primera pregunta sería: en un mundo cada vez más globalizado, los conflictos de leyes entre diferentes países son más frecuentes. ¿Cuál considera usted que es el principal desafío que enfrenta el sistema judicial peruano al resolver casos con elementos extranjeros? En primer lugar, una precisión conceptual. Como quiera que soy penalista y procesalista penal, pues voy a enfocar mi respuesta desde la perspectiva del derecho internacional penal y del derecho penal internacional, que son los puntos de referencia en la que, como usted dice muy bien, la globalización y la relación más constante que tenemos con el mundo nos han generado o ha generado al sistema judicial una fuerte presión para entender los desafíos de los problemas de diferente perspectiva normativa entre distintos países y sobre todo tomar en cuenta que el vehículo que nos une ahora está traducido en los tratados y de un modo marginal en el principio de reciprocidad. En el derecho penal, para su conocimiento, lo más importante es sustancialmente tomar en cuenta todos aquellos factores que implican la lucha contra la impunidad y el principio de colaboración a escala internacional que se adapta básicamente a la idea de la obligación que tenemos de evitar que en nuestros países o que nuestros países se conviertan en refugio de delincuentes. Dos principios claves en materia de derecho internacional penal que es muy importante que ustedes conozcan. Dos principios claves. Primero, la necesidad de cooperación, pero que se plasma desde una perspectiva de normativización en los tratados, ya sea tratados internacionales o tratados bilaterales o regionales.
Y en defecto de esos tratados, se aplica siempre, en la medida de lo posible, el principio de reciprocidad que se expresa en dos vertientes. Una primera en que si existe compatibilidad absoluta entre las normas de un país que nos pide un acto de cooperación con nuestra legislación, no hay problemas de orden público, pues entonces la respuesta va a ser fluida, y sobre todo porque en nuestro Código Procesal Penal existe todo un libro que está referido a la cooperación judicial internacional. Pero en segundo lugar, hay un principio de limitación que tiene que ver con la noción de voy a aplicar la reciprocidad en tanto en cuanto tu país extranjero ha sido recíproco con mis peticiones. Si no lo ha sido, chao. Ahora, siempre, sobre todo en el ámbito de la extradición y ahora además actos de cooperación como por ejemplo restitución de personas, embargos, incautaciones, toma de declaraciones, etcétera, realización de pericias, etcétera. Hoy en día todo está normativizado y el tratado es lo que fundamentalmente nos guía. En toda América Latina o en el ámbito americano tenemos un tratado que la OEA ha desarrollado y somos todos los países de América Latina suscriptores de él en todo lo que es cooperación. Tenemos tratados internacionales en materia de extradición y tenemos tratados bilaterales. Incluso, no desde hace de los años 70 para adelante, existen tratados internacionales de derecho penal que establecen una cláusula interesante que dice: cuando un país pide a otro una extradición o un acto de cooperación internacional, si no existe tratado entre ellos, sirve como fuente la Convención Internacional. Eso lo tenemos, por ejemplo, narcotráfico, corrupción y criminalidad organizada, entre otros. Doctor, siguiendo esta misma premisa, en su experiencia, ¿qué tan efectiva ha sido la aplicación de tratados internacionales en la resolución de casos con elementos extranjeros en nuestro país? En materia de derecho penal, por su propia naturaleza pública, tanto el Código Penal como el Código Procesal tienen una perspectiva de cumplimiento obligatorio de la cooperación. Prácticamente no existe ninguna limitación cuando un Estado nos pide un acto de cooperación o cuando debemos resolver tomando en cuenta determinadas instituciones de derecho extranjero, siempre y cuando, desde luego, se respete el principio de orden público. Generalmente las cosas van siempre por ahí. Pero hay que tomar en cuenta también que en este ámbito de la globalización también se da un tema de la presencia de organismos judiciales internacionales, ¿no? Básicamente tenemos los tribunales de derechos humanos, Corte Interamericana, sobre todo. En lo penal tenemos la Corte Penal Internacional. Y para todo derecho internacional, sea público, tenemos la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Y nosotros, por esa aplicación primacía del principio de convencionalidad, estamos obligados, pese a que muchos no
le da pavor esta idea, estamos obligados a acatar la jurisprudencia que sobre una interpretación o asunto de derecho ha desarrollado una corte internacional. Incluso por encima de nuestro derecho interno. Por encima de nuestro derecho interno. Que es un tema particularmente hilarante, pero que nuestro sistema, que aun cuando la Constitución actual retrocedió respecto de la Constitución del 79, que lo consideró como un tratado como característica de nivel jerarquía más allá de la Constitución. Sin embargo, por una cláusula que la copiamos de la Constitución española, estamos obligados a seguir, a interpretar los preceptos desde la perspectiva de lo que establecen las convenciones internacionales. Ya este no es un tema de derecho sustancial o también mal llamado derecho material, porque esto ya es un tema de derecho procesal, o sea, todos los tratados y el principio en derecho internacional es que corresponde al Estado que decide, que debe resolver el problema con elementos internacionales, cuidar, revisar que ese proceso que surgió en ese país ha seguido, ha cumplido los cánones, los estándares mínimos de respeto de lo que los anglosajones llaman debido proceso. Y los latinos llamamos tutela procesal efectiva, que son dos conceptos radicales que acá en el Perú se han juntado. Una locura. Sí, doctor. Nos ha parecido muy interesante lo que nos ha comentado. Justo más adelante le voy a mencionar un pequeño caso que está como que un poco vinculado a él. Bueno, ahora siguiendo con el curso de preguntas, basándonos en el contexto actual, el avance de la tecnología y el comercio digital, ¿cómo cree usted que evolucionarán los conflictos de leyes y qué desafíos se podrían presentar para el sistema judicial peruano? Bueno, desafíos muchísimos. La tecnología, el comercio digital ha avanzado en un nivel impresionante, como también el dinero electrónico, ¿no? La Bitcoin ha avanzado. Hay un convenio recién hecho de cibercriminalidad, que también es un tema sumamente importante, pero en todo caso, con la evolución imparable de la tecnología, inteligencia artificial, etcétera, desde luego, eso crea presiones en los sistemas judiciales de todos los países para que las decisiones se puedan dictar en armonía con las exigencias internacionales. Desde luego aún falta mucho por trabajar porque es un ámbito en el que la ley internacional aún está formándose y en el que las decisiones judiciales están todavía empezando a estructurarse de un modo muy sólido. Todavía falta mucho por hacer. Estamos en los momentos de construcción y esto trae desde luego inseguridades, retrocesos y necesidad de generar respuestas uniformes. Y acá es importante la formación. Los jueces tenemos que capacitarnos en temas internacionales. Ya hoy día es absolutamente insuficiente que un juez o cualquier jurista conozca solamente el derecho interno. Tiene que estar a tono con las exigencias del derecho internacional, con la evolución de los tratados
y con la evolución del comercio internacional y de las tecnologías de la información y del conocimiento. Por tanto, la respuesta que tenemos que hacer es alcanzar los conocimientos para estar a la altura de los retos que presenta el desarrollo moderno. Claro que sí, doctor. Bueno, entonces se podría decir que hay un trabajo muy largo que hacer con respecto a ese tema. Pues me gustaría a raíz de ello preguntarle, ¿cree usted que podemos avanzar, se podría decir, en ese tema lentamente o ciertamente se podría retrasar? ¿O cree que nuestro país va a lograr como que un poco equipararse para poder estar a la altura del conocimiento? La pregunta es, ¿nuestras facultades de derecho están atentos, están al tanto de estos problemas que plantea el futuro cercano y de mediano y largo plazo? ¿Estamos preparándonos para asumir estos retos? ¿Los cursos que se dictan o los nuevos cursos que deben de implementarse ya lo están? La Academia de la Magistratura, que es el órgano constitucional competente para enfrentar esto a nivel de formación, ¿está asumiendo el reto? Creo que no, todavía. Y por tanto, eso es un riesgo que tenemos que enfrentarlo para acometer las reformas y tener claro lo que debemos hacer. Correcto. Por otro lado, tal como le he estado mencionando al principio, me gustaría mencionar un caso muy trascendente para nuestro país, el cual está contenido en la Casación 619/2017 de Libertad, el cual versa sobre la restitución internacional del menor. Bueno, en este caso, dicha casación nos muestra la demanda interpuesta por un padre de familia de nacionalidad española contra la madre de su menor hijo, por el motivo del traslado ilícito del menor del infante al Perú. El padre solicitó dicha restitución del menor a España, alegando que era su país de residencia habitual y que la madre incumplió un acuerdo de custodia pactado por ambos. Sin embargo, debemos considerar que los tribunales peruanos denegaron dicha restitución basándose en el convenio sobre la sustracción internacional del menor, considerando que el niño se había integrado completamente a su nuevo entorno acá en nuestro país. La Corte Suprema, por otro lado, en casación ratificó dicha decisión, destacando el principio del interés superior del niño. Frente a ello, ¿cuál sería su opinión sobre dicho caso? Esto es lo que se llama en la teoría del derecho los casos difíciles, porque en esta decisión uno tiene que trabajar básicamente normas principio, no normas, no reglas simplemente directas, ¿no? Grandes lógicas generales que sustentan bases de definición de las instituciones. Nadie niega que el interés superior del niño en materia de justicia que involucre a niños, niñas, adolescentes, si ustedes quieren también, ese interés tiene que estar por encima, debe ser privilegiado. Sin embargo, es igualmente un principio que los tratados en que el Estado libremente celebra y que no tiene ningún vicio en su trámite de aprobación, de ratificación, de aprobación, tienen igualmente que ser cumplidos en sus propios términos. Y esto nos obliga, en el caso concreto, a hacer un juicio de compatibilidad y en todo caso de derrotabilidad. ¿Cuál principio derrota al otro principio? Así de grave el tema, así de grave el tema.
porque si el niño se encontraba en su ambiente, digamos, familiar, común en España, y había un acuerdo entre madre y padre para que así fuera. Y si la madre, violando ese acuerdo y sumiendo al hijo en la absoluta marginalidad, ¿no? Porque lo desadapta y se lo lleva, lo bueno, a su país de origen, donde tiene, sea como fuere, el cariño de su familia materna. Debió ser restituido por lo anterior, salvo, como digo, que se establezca que ese padre era un maltratador, etcétera, etcétera. Si yo digo, ya, señor, todo lo que usted quiera, pero yo al niño no lo voy a poner en manos de un monstruo. Eso está clarísimo. Pero si eso no se da, y además, o si de repente la familia paterna allí no quería al niño, los abuelos, por X razones, en fin, hasta por racismo, si ustedes quieren, no querían al chico, yo no lo voy a mandar a ese mundo a sufrir. Pero, como ustedes también entenderán, si está su padre, si está su familia paterna, es una sociedad donde tiene educación, colegio, no sé. No es como decir acá es bueno y es malo. Y más aún cuando ahí es país del primer mundo, acá tercer mundo. Pero, en fin, ese es un tema que se resuelve, como dicen, caso por caso. Pero más bien se aferraban a la idea de que pues para el niño iba a ser un poco dañino, se podría decir, el hecho que el padre ya tenía una nueva pareja. Según para ellos eso se podría decir presentaba un inconveniente. No niego de que eso pueda ser, pero no es nada del otro mundo. Bueno, siempre es un tema, obviamente, y cada niño tiene su sensibilidad. Si de repente alguna pericia me demuestra algo, es otra cosa. Pero, como también digo yo, la señora puede haber tenido otra pareja y no se le impide, porque es algo absolutamente, no es algo malo. El derecho a que reconstruir su vida, no van a ser monjes, pero sí, claro, si se advierte que la otra pareja es una loca, maltratada, ya, pues, es el caso. Y además una cosa, ¿no? El que tengamos el proceso sea lo suficientemente cuidadoso para apreciar y para advertir y tener pruebas sobre estos puntos probables. Porque de repente si yo presento un informe un informe social que diga que la nueva pareja es muy correcta y que tiene siempre una ilusión con el hijo de su otra pareja, qué sé yo, pues, qué sé yo. Doctor, justo nos estaba mencionando sobre la corte, los tratados, que estos incluso están encima de nuestro ordenamiento jurídico. En el caso Y eso lo dice el derecho desde los tratados, está clarísimo, ¿no? en el caso específicamente, ¿no? En el caso de las marchas, las manifestaciones, donde se vulneran derechos fundamentales como el derecho a la vida, que claramente están bajo cargo de presidentes, estos pueden llegar a una corte penal. Pero claro, nosotros tenemos, hay un caso reciente, ya saben de quién, que ya se verá, ¿no? Ya se verá. Porque fíjense ustedes. Igualmente acá hay una serie de conflictos de derechos también, ¿no es cierto? Todos tienen el derecho a la manifestación, el derecho a la libertad de expresión, y como algunos llaman también en el mundo contemporáneo, el derecho a la protesta, ¿no? A expresar su punto de vista acerca de temas nacionales. Pero también tiene la contraparte de que tiene que ser respetando el derecho de los demás. Las manifestaciones deben ser pacíficas. Y el Estado tiene la
obligación, deber social, de garantizar la tranquilidad pública, la paz pública. Es su obligación. Pero dentro de lo que hoy día está muy, muy pautado ya por Naciones Unidas, de que debe ser el uso proporcional de la fuerza, que es igualmente un criterio o una norma porosa, norma abierta, porque eso se ve caso por caso. Claro, hay una serie de parámetros, reglas, que te permiten decir cuándo se está en un caso y cuándo en otro. Generalmente, las manifestaciones, hay un sector mayoritario que expresa, grita, chilla, normal, lo que todo el mundo tiene derecho. Y uno debe ser respetuoso. Lo que no tiene derecho es a destrozar la ciudad y menos a agredir a los policías. Pero también los policías tienen que hacer un uso proporcional. Además, ellos están preparados. Los manifestantes a la policía los pican, ¿no? Los insultan, les tiran de palazos, los escupen. Sí, eso siempre ha sido así. El policía tiene que tener, él es un profesional, pues. A él se le exige una serie de comportamientos que no se le exigen a los ciudadanos comunes, ¿no? Se le exige equilibrio, se le exige prudencia, se le exige mensurar la situación concreta, se le exige ver si está en peligro su vida y que no puede disparar por disparar o hacer disparos con esas lanzagranadas que mandan las bombas lacrimógenas, cae en la cabeza o te quita un ojo, te mata, ¿no? Y menos puedes hacer disparos como si estuvieran en una guerra. Hay una serie de límites racionales. Hay toda una reglas de Naciones Unidas, ¿cierto? Por tanto, en la necesidad de indagar si esto último se ha producido, si en efecto fue una conducta violenta del manifestante, o si la policía hizo un uso desproporcionado de la fuerza, en ambos casos es sancionable penalmente. Al manifestante, que ya no es un manifestante pacífico, ni tiene ya la protección del derecho, porque ya se vuelve un delincuente, y al policía, que ya no sería un garante de la paz pública, sino un agresor de ciudadanos. El tema es sumamente complejo y siempre los jueces nos debatimos en consideraciones de moralidad pública bastante fuertes. Años atrás nos debatíamos en el tema del terrorismo, en los casos en los que aparentemente se imputaba a la Fuerza Armada que mataba a campesinos o mataba a gente que ya estaba reducida, ¿no es cierto? Es lo que se llama los crímenes extrajudiciales, ¿no? Los atentados extrajudiciales, ¿no? Es un tema que hasta aún hoy se ve y que es un tema en el que no hemos logrado pacificarnos, ¿no? Hasta ahora el tema es muy fuerte, sobre todo cuando se persigue a miembros de las Fuerzas Armadas y cuando la jurisprudencia te dice que esos hechos no son ni amnistiables ni prescribibles. El caso es complicado. Y claro, la bronca la tenemos los jueces, que tenemos que resolver. Qué fácil es decir, no, sí, los militares contra estos terroristas, que es muy complicado. Que los caviares, nos dicen de todo. Es complicado, ¿no? Entonces,
desde luego que hay que tener el cuidado debido, pero la fuerza y la convicción moral de que lo que tenemos que hacer es el imperio del derecho. Punto. Y si un sector o la mayoría de la población se molesta, que se moleste. Nosotros, como poder juez, somos un contrapoder en beneficio de los intereses del derecho, no de mayorías ocasionales. Porque antes todos aplaudían que se persigue ese sancción de los militares, ¿no? Ahora no, te dicen, ¿cómo es posible? No vamos a estar nosotros al viento y a la dirección del viento. Eso un juez no puede hacer. Tiene que estar en la dirección del derecho. Punto. Se moleste quien se moleste. Y si tenemos que juzgar, tenemos que hacerlo como corresponde, sin sesgos ideológicos, en el puro interés de la ley. Porque al final, si toleramos estas conductas, al final no va a haber nadie. Uno va a preguntar, y cuando nosotros queremos protestar ya no hay nadie, todos están muertos. Eso no se puede permitir. Eso no se puede permitir. Ni tampoco tolerar a los facciosos, a los que aprovechando los derechos del sistema de garantías, se aprovechan de lo tergiversan y se vuelven en violentistas. Eso tampoco se puede permitir. Es complicado, pero ni modo, tenemos que hacerlo. Qué importantes palabras, doctor, y bueno, reconocer también el trabajo de nuestros jueces, un trabajo tan difícil pero tan importante en nuestra realidad nacional. Y bueno, acorde también a lo que usted señalaba de aplicar el derecho en su pureza, en su forma más natural, ¿cuál es su valoración de la aplicación de esta interpretación evolutiva de nuestras normas frente a normas tan abiertas, tan porosas, quizás en pro de la cooperación internacional? Fíjese, sabemos, y además el derecho ya tiene respuestas más o menos consistentes frente a las normas abiertas. Hay una serie de criterios que debemos asumir, y estos siempre se van a concretar en el caso particular. Depende de la situación de hecho que se vaya presentando, ¿no es cierto? Pero, desde luego, esto también trae como consigo una advertencia fundamental. Cuanto más abierta o porosa sea una norma, el juez tiene mayor discrecionalidad. Ciertamente es algo peligroso, porque el juez se puede convertir en un órgano paralegislativo, y eso no puede hacer un juez. Pero la ciencia del derecho, la teoría del derecho, nos da una serie de pautas. Muchas de ellas han sido establecidas, desarrolladas, explicitadas por el Tribunal Constitucional. Y no es que este tribunal, sino en general, los tribunales constitucionales, la Corte Suprema de Estados Unidos, por supuesto, a la cabeza siempre en estas cosas, los tribunales internacionales. Y por eso decía que hay un punto importante: formación, estudio, capacitación. Eso es importante. Entonces, tendría que existir un equilibrio entre las diferentes interpretaciones que nuestra judicatura y que también el Tribunal Constitucional aplica en este contexto tan globalizado, en pro de los derechos humanos, pero también en pro de la protección de nuestro derecho peruano. Sí, pero eso es cierto. Y claro, para eso tenemos que estudiar y conocer mucho la jurisprudencia de nuestros países y la internacional, ¿no es cierto? Tenemos que estudiarla, tenemos que trabajar mucho derecho comparado, que es toda una disciplina que acá se enerva mucho, no se cree mucho en él, cuando el derecho comparado es
fundamental. Yo cuando he leído cosas de derecho comparado me ha ayudado muchísimo para resolver problemas con aplicación de las leyes extranjeras, ¿no? Y esa necesidad y sobre todo cuando hay sistemas jurídicos distintos, como law, pero civil law. Y no es que uno sea uno mejor que el otro, ¿eh? Los gringos creen que es mejor su derecho. No. El civil law tiene lo suyo, tiene criterios, tiene pautas, ¿cierto? El common law tiene también lo suyo. Y de hecho de ambos podemos aprender mucho, y mucho. Por eso que les digo, estudiar. Y tener en cuenta un punto. Claro, hoy día se ha relativizado la soberanía, ¿no? La soberanía nuestra en todos los países, porque en Ara, pero claro, ahora estamos viendo un movimiento hacia atrás, hacia más fuerza de la soberanía, ¿no? Cuando antes era menos soberanía y más internacionalismo, ¿no? Ahora no. Pero siempre hay que buscar los puntos medios y hay que buscar soluciones que sobre todo, más allá de internacional o nacional, que respeten el derecho. Punto. Eso hay que hacer. Importante también este llamado a la educación, doctor, y en la reflexión que realizaba hace unas preguntas atrás sobre motivar a nuestras aulas universitarias a también hacer un estudio, ya sea comparado en la jurisprudencia, pero también actualizar nuestras leyes curriculares. Todo hay que hacer, actualizar nuestra legislación, seguir un camino también de concordancia entre los demás derechos, que es lo que ha querido hacer, lo que hace Europa, ¿no? Ellos ya hablan de un derecho europeo y que todos los países tienen que ir concordando. Y eso es importante. La América Latina está muy dividida, difícil que cumpla. Pero ese es el camino. Ese es el camino. Esperemos que vaya a buen puerto. Pero yo creo que sin tener miedo al futuro, sin tener miedo a los cambios, sin tener miedo a la potencia que significa el elemento internacional, porque es inevitable, ya no estamos aislados. Estamos juntos en un segundo, con Internet, con China. Yo me acuerdo ahorita, fíjense, una experiencia. Yo estuve, por ejemplo, en Vietnam, por unos temas personales. Y me llevé mi laptop y desde allá firmaba resoluciones que acá tenía pendientes que firmar. Eso en el mundo imposible, ¿no? O también asistí a una conferencia en Budapest, ¿no? U otro tema que lo hice en Kuala Lumpur. Eso es inimaginable, ¿no es cierto? Ahora he tenido un caso, un juicio, una audiencia con una jueza, señora, procesada por un tema X. La señora se encontraba en Nueva York y su audio, la captación de su vídeo era pero nítido, perfecto. Es como si estuviera a mi costado. Todo eso también va a generar un tema que ahorita nos preguntamos dice, la diligencia judicial debe ser personalísima, debe estar aquí en Lima, pero para declarar, ella puede declarar desde la Cochinchina si tiene su máquina, ¿no? Si está interconectada. ¿Cuál es el problema? En fin, hay muchos temas que la tecnología está solucionando, pero también crea problemas, y varios. Pero en fin, eso se va solucionando, hay que tener esperanza. Los avances tecnológicos y los avances de nuestra sociedad traen situaciones en pro, situaciones en contra. Bueno, En temas familiares. Hoy día la familia es monoparental. Mayoritariamente ya pasó eso. Mujeres, sobre todo las mujeres que son las que se bregan con los hijos, ¿no? Los hombres hacen hijos y se largan. La mujer, ella mantiene la familia. Y eso ya es mayoría en este país. Mayoría. No piensen en el mito de que la familia perfecta es la familia de papá, mamá, hijitos. Mamá con hijos sola. Es la realidad. Que nos duele pues. Pero es como es. ¿Ya? Muy bien. Sí. para finalizar, al inicio de la entrevista usted nos señalaba estas dos vertientes
Entonces, frente a esta reflexión y estas dos vertientes que usted nos posiciona, ¿cuál considera usted que debería ser la posición de la judicatura peruana respecto al principio de reciprocidad? La vertiente 1. Fíjese, es que, ¿qué es reciprocidad? Recíproca. Doy y das. Si yo doy y tú no das, no hay reciprocidad. Ya pues. Si yo indago de que cuando yo te pido un acto judicial, una entrega, un acto cualquiera, tú no me la cumples, cuando tú me la pides, ¿qué quieres que haga? ¿Que te la dé? Es un principio, ¿no es cierto? Todos tenemos, el principio común es colaborar. No hay tratado, ya colaboro contigo. Desde mi ley, con tu ley. Colaboro contigo. Ya pues. Pero si yo veo de que tú nunca colaboras, lo ancho para ti y lo delgado para mí, no, pues. Es un principio fundamental. Si tú no me lo das, yo no te doy. Eso funciona. No es que te pongo a la otra mejilla, no. No me das, no te doy. En todo caso, sería necesario que al intentar hacer un reconocimiento de las sentencias extranjeras, también nuestros abogados puedan demostrar ese reconocimiento. Sí, claro, tienen que demostrarlo y tiene que básicamente acreditarse. Por ejemplo, tenemos muchos casos de constituciones. Brasil no extradita nacionales, salvo por drogas. Eso es una cosa rara de Brasil. Entonces, si es por drogas, peruano para acá y brasileño para acá, no hay ningún problema. Pero si a mí Brasil me lo pide por otro delito, me lo pide yo a un peruano lo envío a Brasil por un delito, qué sé yo, ya, lesiones o que no devuelve un chico, ya. Pero Brasil, si yo te lo pido a ti, tú no me lo das, porque tienes un problema ahí. Pero para eso, ¿cuál es el principio que es el reemplazante? Si yo no te concedo la extradición, tú estás obligado a enjuiciarlo en tu país. Pero ese es el principio de reciprocidad, pues. Si tú no lo das, yo no te lo doy. Las cosas van de ida y vuelta. Así de sencillo, ¿ya? Muchas gracias. ¿Qué ocurrencia? Sí, magistrado San Martín, le agradecemos profundamente por habernos brindado su tiempo y compartir con nosotros sus valiosos conocimientos y experiencias. Reiteramos, ha sido un honor poder conversar con usted el día de hoy, que se haya realizado esta entrevista tan anhelada por nosotros también. Antes de concluir, me gustaría añadir alguna reflexión para la comunidad académica. Es lo que empecé diciendo, ¿no? Porque a final de cuentas, el tema tiene como tal una base de información y una base de conocimientos. La universidad es la que debe proporcionar esa base de información, esa base de conocimientos, esa formación a los estudiantes para que puedan tener esa amplitud, porque tiene amplitud en una mente provinciana, amplitud de miras, porque saber que somos una pieza en el mundo, no somos el ombligo del mundo, somos una pieza en el mundo. Y para ello se necesita que tanto las autoridades universitarias como los propios alumnos se den cuenta de que en esa perspectiva debe incidir la formación legal, la formación de los estudiantes, del derecho. E igualmente, mutatis mutandis, los jueces que tenemos el problema de las decisiones, igualmente necesitamos capacitarnos en estos grandes temas, y son grandes no solo por su propia naturaleza, sino por la difusión de principios, de tratados, de legislación que existe. Pero ese problema no puede ser un obstáculo para el conocimiento y para la información. Creo que ahí está el punto más importante. Magistrado, reiteramos nuestro
enriquecedora para ambas partes, tanto para Claro que sí. nosotros sobre todo. Claro que sí, y les agradezco su concurrencia y por cierto, me tienen a mí acá, las puertas de mi despacho están abiertas, cualquier otra situación, cualquier otra conversación de mil amores para respetar y para cubrir sus expectativas en lo poco que yo pueda ayudarlos. Gracias a ustedes. ¿Ah? Gracias. Muy bien.